Buenos días para cada uno de ustedes. Estamos en un tema más. Quiero comentarles que le vamos a dar seguimiento a esa historia del planeamiento educativo de Guatemala. Hemos tratado algunos temas interesantes sobre precisamente ese planeamiento educativo en Guatemala. Hemos llegado y sacado algunas conclusiones importantes, pero hay mucho que hablar. Resulta que no es un tema que llevó un año, sino es un tema que trae muchos años buscando la manera de ser mejorado, buscando la manera de no solamente estar ahí en papeles, sino que darle seguimiento, darle trámite y que se ajuste a las necesidades educativas de la población guatemalteca. Vamos a seleccionar a unos compañeros para que nos hablen brevemente de lo que han realizado en su investigación. Le vamos a pedir ahí a Aura que nos apoye ahí con uno de los dos temitas que investigó. Buenos días, de la tarea que se entregó. Exactamente. De lo del CG Plan, cómo fue que se Así convirtió en es. secretaría. Exactamente. Primero, buenos días. Buenos días. Y como todos sabemos, o por conocimiento previo, sabemos de que el CG Plan es aquel que es responsable de facilitar, el desarrollo nacional a través de una orientación del proceso de descentralización de planificación. Anteriormente el CG Plan se le llamaba Secretaría General del Consejo Nacional de Planificación Económica, pero se cambió, se estableció como una secretaría bajo la presidencia de no sé quién, no me acuerdo sinceramente, pero hay un decreto que lo avala, que si no estoy mal, es el decreto número 112-92. Si no estoy mal es ese. Y el CG Plan tiene varias funciones que son bastante relevantes e importantes en la temática, como lo que puede ser diseñar, coordinar y evaluar el Sistema Nacional de Proyectos de Inversión Pública y del Sistema Nacional. Muy bien, Eso fue mi gracias. opinión, no sé si estoy en lo correcto. Gracias por ahí su aporte. Vamos a darle el tiempo a Dailin Moscoso. Sobre su investigación, sobre la tarea. En lo que se prepara Dailin, porque no veo que esté activando acá el micrófono. Dairi, ¿qué podemos mencionar, Dairi? Dairi Guevara. Bueno, el tiempo es tan corto que no podemos esperar por mucho tiempo. Dairi ni Daily no veo que estén activando su micrófono. Vamos a darle el espacio a Violeta. Buenos días. Siguiendo con las funciones del CG Plan, también está elaborar conjuntamente con el Ministerio de Finanzas Públicas
los procedimientos más adecuados para lograr la coordinación y la armonización de los planes y proyectos anuales y multianuales del sector público, con los correspondientes presupuestos anuales y multianuales. Esto, como bien lo dice ahí, se trata de planificar, ¿verdad?, los proyectos que se vayan a realizar y coordinarlo y programarlo con la inversión pública a nivel de sectores y de territorio. También está la DIGEACE, que es la Dirección General de Acreditación y Certificación, que fue creada por Acuerdo Gubernativo número 225-2008 en la fecha del 12 de septiembre del 2008, con el propósito de dar respuesta a una de las políticas educativas, entre las cuales se cita la de calidad educativa del Ministerio de Educación. Este tiene como responsabilidad acreditar y certificar oficialmente los procesos educativos institucionales e individuales para asegurar la calidad educativa, y tiene varias funciones. Entre ellas está acreditar y certificar a las personas e instituciones que se relacionen e incidan en la calidad educativa, como dar seguimiento al cumplimiento de los diferentes componentes de los proyectos educativos institucionales que afectan a los procesos de acreditación y certificación. Muy bien, gracias Violeta. Gracias Aura por su aporte. Sí, como la palabra lo indica, historia, ese planeamiento educativo en Guatemala. Les hacía mención que no es algo de un año, de un mes, sino de años trabajando. Por eso ya hay una historia registrada, ya hay mucho que contar, que decir, muchos aciertos y muchos desaciertos. Hablando un poquito y reforzando un poquito lo que ustedes comentaban, que sí fue una información importante, tenemos, por ejemplo, la conferencia de Washington. Realmente, entre los resultados más notables de esa conferencia, podemos hacer mención que se pone de manifiesto una amplia concordancia de criterios. ¿Criterios sobre qué? Simple y sencillamente sobre la forma en que es preciso plantearse los problemas de la enseñanza. Ahí ya se hace mención de algo importante, y es problemas de la enseñanza. Y por eso viene precisamente a trabajarse un planteamiento, hacerse un planteamiento y por consiguiente hacer un planeamiento. Acá se propone en esta conferencia ver el problema económico, los cambios de estructura social, nuevos programas de enseñanza, en fin, ver lo social, y también propone mostrar cómo puede lograrse que tales programas ofrezcan, por ejemplo, máximas oportunidades de progreso a nivel de naciones, a nivel o también en el campo de la enseñanza. Y así es donde se va aportando al mismo tiempo la misma, por ejemplo, contribución al desarrollo del país. Compañeros, yo creo que ya hicimos mención de esto en alguna oportunidad, pero definitivamente llegamos todos a la misma conclusión, que no se puede lograr el desarrollo educativo de un país si no tenemos una estructura organizacional y si no tenemos un planeamiento educativo. Sería casi imposible decir vamos progresando. Vamos a observar acá algunos detalles importantes. Tenemos
Solamente vamos a agregar ahí a Erika. Por ejemplo, ya hablamos de esa conferencia de Washington y también podemos hablar de CGPLAN, que ustedes ya hicieron mención al respecto, que es la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia. Yo lo que quiero resaltar acá es la importancia de la misma, porque está hablando de una planificación y está hablando de una programación a nivel de presidencia. Es decir, es un órgano de planificación a nivel de ¿qué? De Estado. Y cuando hablamos de Estado, estamos hablando de todo un sistema. Estamos hablando de ese apoyo que se le da, que se da a nivel nacional. Estamos hablando de esa idea, de esa organización que nace de esa estructura que hay en CGPLAN, en esta secretaría. Es algo bien importante. Ahora, CGPLAN, recordémonos que cada gobierno tiene sus propias políticas, tiene su propia administración. Cada gobierno hace un cambio en cuanto a recurso humano en su mayoría y pues tiene su propia planificación. Algo que yo, bueno, veo positivo es cuando le dan seguimiento a planes de gobiernos anteriores, porque, y que ese seguimiento es porque anteriormente esa planificación y esa programación que se venía dando ha dado resultados positivos. Por ejemplo, en educación. En educación tenemos los programas de apoyo. Eso es bueno. Eso contribuye a una mejor cobertura, a un mejor desarrollo y eso entonces cada gobierno debe darle seguimiento. No debe estancarlo, sino que debe de, si es posible, mejorarlo. De eso se encarga esta secretaría. Tenemos a CGPLAN, que también le corresponde coadyuvar a la formulación de la política general de desarrollo del gobierno y evaluar la ejecución. Bueno, tiene dos ámbitos de planificación y programación. Está el global y está el sectorial. Está la validación en las instancias de participación ciudadana de todo un territorio nacional. Por medio, por supuesto, del sistema de consejo de desarrollo, pero hay algo también importante que es la base jurídica que da vida a lo que es educación nacional y que hablando de educación nacional, que tenemos por cierto una ley llamada Ley de Educación Nacional que tiene como punto de partida y punto de origen la Constitución Política de la República. Por ejemplo, ¿quién le da vida? El título 2, el capítulo 2, la sección cuarta, que esa la hemos visto ya por mucho rato, mucho tiempo, ya se ha socializado, y el decreto legislativo número 7376. Ahí precisamente encontramos esa estructura y ese funcionamiento del sistema educativo. Y es parte ya de una historia, tener esos fundamentos que nos permiten hacer, crear, ejecutar esos programas y esa planificación que está a nivel nacional. Tenemos como parte de la historia que el Ministerio de Educación, creado por el decreto legislativo número 93 y modificado por el decreto 25-86 y decreto ley 317, es una institución muy, pero muy responsable de asegurar la educación básica en común y sobre todo lo que dice la ley, lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala, que el fin de la educación es el desarrollo integral de la persona humana.
es el conocimiento de su realidad, es el conocimiento de su cultura, y esto es a nivel nacional y a nivel universal. Entonces tenemos ahí una estructura bien importante. También tiene, por ejemplo, CEGEPLAN como segundo propósito un continuo de innovación y mejoramiento en todo el conjunto de factores que por supuesto vienen a determinar una eficacia en los sistemas educativos. ¿En cuanto a qué? Se basa precisamente en cuanto a estructura, en cuanto a administración, en cuanto a personal, en cuanto a contenido, a procedimientos y a instrumentos. Pero yo quiero hacer énfasis precisamente en los acuerdos de paz. Los acuerdos de paz. Yo sé que todos, sí, ya todos a esta edad recuerdan, o a lo mejor alguno de ustedes estaba muy pequeño, sobre los acuerdos de paz, sobre ese Plan Nacional de Desarrollo, sobre que se plantea la necesidad de reducir el déficit de cobertura, especialmente en los niveles de preprimaria, primaria, con énfasis en el área rural y en la educación de las niñas. Y yo acá quiero que hagamos un poco historia y quiero comentarios de ustedes respecto a la falta de cobertura o falta de oportunidades de las niñas hace unos años atrás. Pero lo que yo quiero es que ustedes me hagan ese cuadro comparativo. Por ejemplo, viene Roxana o viene Marvin y me diga, sí, cuando estaban en la primaria, ya había igualdad de oportunidades en cuanto a niños y niñas, o había en esa época más espacio para los niños y menos oportunidades para las niñas. Puede ser Marvin, puede ser Roxana, puede ser quien quiera participar. Hagamos historia y recordemos sobre esto. ¿Queda el espacio? Buenos días. Buenos días, Roxana. Pues cuando yo estudié todavía era de que había más preferencia por los varones. Que estudiara mejor el varón que la hembra, ¿va? Sí, pues. Eso estaba todavía cuando yo estudié la primaria. Ya cuando iba uno a pasar al básico, que estudiara mejor el varón. Roxana, en su caso muy personal, ¿usted observó en sus padres algunos indicios de no quererle dar la oportunidad de estudiar el básico, o ellos no presenció usted ese problemita? ¿Le dieron ese espacio de forma abierta y que se vaya Roxana a estudiar, o usted vio como que lo pensaron mucho? ¿Cómo fue su caso? Compártanos. Pues fíjese que sí, lo pensaron bastante porque como mis papás ya de grandes, ellos pensaban que lo primero que hacía la hembra era irse con el esposo. Sí, pues. Luego se casaba y eso ellos pensaban que iba a ser de por gusto estudiar. Pero gracias a Dios decidieron y de ahí estoy, digo, todavía estudiándome. Excelente, qué bueno que le dieron espacio y todo lo que ha hecho gracias a esa oportunidad de estudio que le dieron, cómo se logró superar profesionalmente, académicamente. Ahora, ¿cuántas de su promoción, por ejemplo, de primaria no lograron también con capacidades, también con aptitudes? No lograron continuar porque papá y mamá no las dejó? Seguramente hay varias personas. Seguramente Roxana conoce a excompañeras de la primaria que ahora pues son madres de familia y amas de casa y no lograron sus estudios, ¿verdad?
Sí, claro, ahí tengo varias compañeras que no siguieron estudiando. Lamentablemente. Ahora, y eso es lo que yo quiero también hablar de esa historia que tenemos antes que nosotros estuviéramos en el básico, o antes de que ustedes, los más jóvenes, estuvieran en primaria, ya estaba, según la historia y según la ley, ya la educación, aparte de ser gratuita, era obligatoria, al menos en el nivel primario, pero como que solo escrita en papeles, porque no se hacía presión de parte de las autoridades al padre de familia para que no se quedara el hijo en casa, el niño en casa, la niña precisamente en casa. Y habiendo una serie de oficinas encargadas de una planificación, encargadas de un planeamiento integral de la educación. Por ejemplo, hacíamos mención que en Guatemala se introdujo un planeamiento a nivel nacional desde 1954, o sea, hace mucho tiempo. Tuvimos la ACE, que fue una alianza para la calidad de educación, que por supuesto ustedes les costó encontrar información porque ya no existe. Ustedes en su investigación se pudieron dar cuenta que muchas oficinas o muchas, oficinas, podemos llamarle, cambian de nombre a medida que los gobiernos van cambiando, también cambian de nombre algunas instituciones, algunas dependencias, algunos departamentos, algunas oficinas. Y la ACE, pues hace rato ya era una alianza para la calidad de educación. Pero luego viene la DIGEACE, que es la dependencia del Ministerio de Educación, que tiene la responsabilidad de acreditar y certificar oficialmente los procesos educativos institucionales e individuales para asegurar la calidad educativa. Pero cuando hablamos de calidad educativa, yo en lo personal no me gusta referirme solamente a que esté bien un diploma, que esté bien un certificado, que esté bien un título. No, la calidad educativa va más allá de una certificación. Tenemos, por ejemplo, entre sus funciones, acreditar y certificar a las personas e instituciones que se relacionen e incidan en la calidad educativa. Revisar y asegurar la calidad de los textos que edita el Ministerio de Educación como requisito para su impresión. Textos que, ¿por qué no empezaron por asegurarse que todos los textos llegaran a todos los niños y las niñas y a tiempo? Porque no se ha vivido hasta hoy. Tenemos rato de tener historia en planeamiento educativo a nivel nacional y hasta hoy los textos no llegan a tiempo. Hasta hoy los textos no llegan completos. Hasta hoy los textos tienen errores de edición. Hasta hoy todavía no tenemos esa calidad educativa por una serie de carencias en precisamente el sistema de planteamiento educativo y a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, la OPIE. El Ministerio de Educación crea la Oficina de Planeamiento Integral de la Educación. Oficina de Planeamiento, ¿cómo? Integral de la Educación. Y mediante un decreto ley número 374, se en cuenta que esta oficina aparece en 1963 y la tendencia de la planificación de esa época tuvo fuerte énfasis en ¿qué cosa? En la ampliación de la cobertura de servicios para la población. Cobertura que en la clase anterior se hizo una investigación y no hay una cobertura
por decirlo, con porcentajes elevados. Todavía falta en preprimaria, todavía falta en primaria, todavía falta en el nivel medio, esa cobertura en altos porcentajes. Todavía nos hace falta mucho por hacer, mucho al sistema educativo para poder abarcar y llegar a todos los rincones de nuestra Guatemala. Pero ¿desde cuándo ya está una oficina trabajando en lo que es un planeamiento integral de la educación? Desde 1963, hace ratos. ¿Y por qué no avanza? ¿Por qué no progresa? ¿Por qué vamos tan lentos? Vean qué problema tan serio tenemos en Guatemala. La UCIPE fue creada por acuerdo gubernativo número 45 el 12 de noviembre de 1976, con lo que se dio vigencia a los postulados para tener la Ley de Educación Nacional, asumiendo las funciones del planeamiento integral de la educación, la OPIE, que pues estuvo por ahí vigente hasta 1990. La Ley de Educación Nacional es una ley de suma importancia en nuestro país. Es una ley que nos habla con base en la Constitución Política de la República de Guatemala, con base en los derechos de la educación, que están en la sección cuarta de los artículos 71 al 81. Con base a esos derechos de educación nace la Ley de Educación Nacional. Ahí nos habla de los principios, nos habla de los fines de la educación y de tantas cosas que viene y nos habla precisamente que en base a las necesidades, en base a los problemas, en base a las carencias de la población en cuanto a educación, nace la Ley de Educación Nacional para darle un fortalecimiento a la misma y mejorarla, pero aún así todavía se carece de muchas cosas. Tenemos que se mantuvo la UCIPE hasta 1996. En el despacho de educación se decidió la supresión de la UCIPE y formuló guías curriculares. Vean, en 1996 ya se formularon esas guías curriculares para los niveles preprimario, primario, ciclo básico y también la elaboración y validación de 4 reglamentos de evaluación del rendimiento escolar en 1985. Nosotros no creo que ninguno hayamos vivido en la historia el sistema de evaluación como cuando lo vivió tal vez nuestros padres, pero mis docentes me comentaban sobre el sistema educativo en ese entonces. La historia nos lo cuenta. Era una evaluación que no la hacía el docente, no la hacía quien impartía la clase, sino que venía de la capital ya la evaluación elaborada. Y acá pues el docente, el maestro de esos niños, no sabía qué les iba a venir. Pero recordemos, según la historia, ese sistema de memorización. También recordemos esa disciplina. También recordemos que los niños que tenían y las niñas oportunidad de poder asistir a los centros educativos no sabían faltar, no se quedaban en casa porque les entró la tarde, porque tenían frío, porque les entró un capricho. No, asistían. Entonces los resultados eran positivos. Ahora ha habido un cambio en nuestra historia. Ha habido un cambio gigantesco en cuanto a los procesos del reglamento de evaluación escolar. Tenemos hasta oportunidades en cuanto a recuperación, hasta dependiendo cuántas áreas el estudiante pierda, así pues tiene derecho o no tiene derecho a recuperación.
Muchas veces contamos con una oportunidad para recuperar las clases, en otras oportunidades ya se les da 2, se les ha dado 2, pero ahora precisamente en lo que es la pandemia, se tiene la facilidad, según el planeamiento por el COVID-19, hasta de si un niño, si una niña pierde o no llega al mínimo en promedio, que es de 60 puntos para aprobar el grado, tener esa facilidad de poder recuperar todas las áreas. Vean cómo, pues ahora se han implementado estrategias. ¿Qué tan buenas son? ¿Qué tan positivas son? ¿Será que dan buenos resultados? Bueno, a mi criterio, por la misma dificultad que estamos pasando, que es una pandemia, está bien, de acuerdo que se haya hecho esas modificaciones en cuanto al sistema de evaluación, porque todos hemos sido afectados de una u otra manera, directa e indirectamente. Pero, en resumen, tenemos mucha historia en cuanto al proceso de educación. Por ejemplo, el 1 de octubre de 1996 viene y se emite el acuerdo gubernativo 428-96, por medio de él se crea la unidad de planificación del Ministerio de Educación como órgano encargado de dictar las normas técnicas que rijan a nivel nacional para la elaboración de los planes de desarrollo educativo. Así también ahí encontramos las técnicas que rigen a nivel nacional todo lo que es la elaboración de los planes de desarrollo educativo. Encontramos las normas, encontramos las coordinaciones de las actividades, encontramos la programación, encontramos evaluación, encontramos una serie de cosas que ayudan en cuanto a lo que es el rendimiento evaluativo en nuestro país. La UP ahora, llamada DIPLAN, que también es encargada precisamente de ese planeamiento educativo en lo que es Guatemala. Y tenemos la situación actual. Así brevemente vamos a hablar de esa situación actual del planeamiento educativo en Guatemala. Y es que volvemos a decir algo que hemos dicho siempre. Y es que las necesidades educativas deben ser atendidas con altos estándares de calidad para luego exigir resultados de calidad. No se puede negar que el sistema es deficiente. Seguimos con un sistema deficiente y que en cada inicio de ciclo escolar se repite otra vez los errores que se cometen en el ciclo anterior. Y a pesar de tener una educación con deficiencia, hay que seguir trabajando para poder mejorar los resultados que las estadísticas nos demuestran todavía. Compañeros, hay mucho que hacer. La historia, pues, es bonita, pero ¿de qué sirve cuando no nos sirve la historia para mejorar? Es bueno mejorar, es bueno hacer nuestros aportes, dar nuestras sugerencias, porque todavía hace falta mucho por hacer. Ahí hay como actividad, hay un parcial que necesito que cualquier duda nos comuniquemos a través de las redes sociales, y una actividad pequeña adicional en relación precisamente a ese planeamiento educativo de Guatemala. Esperamos que pues la situación mejore en cuanto al planeamiento educativo de Guatemala. Bueno, que tengan un feliz día, que Dios les bendiga. Feliz día, Vic, bendiciones.